válvula mitral. ¿Dónde está ubicada la válvula mitral? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Bien, es fundamental, ya el doctor Pino ha dicho, que si no conocemos los focos de ocultación estamos perdidos. Acá hay un acrónimo: apartamento. Segundo espacio, foco aórtico. Segundo espacio, intercostal izquierdo, foco pulmonar. Quinto espacio intercostal, lado izquierdo, foco tricuspidio, y cerca a la punta el área mitral, el foco mitral. Jóvenes, a partir de mañana tienen ustedes que conocer a sus pacientes. Van a auscultar, porque a veces se ausculta, le ponemos el estetoscopio en cualquier lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si no, ¿cómo vamos a buscar y hacer un diagnóstico de valvulopatías? Entonces, por favor, esto es bien importante. La válvula mitral es una válvula que tiene dos partes, como una mitra, que tiene su anillo mitral, su valva anterior, su valva posterior, sus cuerdas tendíneas y los músculos papilares. ¿De acuerdo? Está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y cuando hablamos de valvulopatía mitral, esta valvulopatía puede presentarse en forma de estenosis, insuficiencia o doble lesión mitral. Jóvenes, en media hora no les voy a decir todo lo que es la cardiología. Quiero decirles lo básico para que construyan ustedes su conocimiento. Vamos a hablar de estenosis mitral, ¿no es cierto? Acá hay una válvula mitral y obviamente todo lo que es estenótico es estrecho. ¿Cuál es la principal causa de valvulopatía mitral? Al fondo, ¿cuál es? La principal causa de valvulopatía mitral es la fiebre reumática. De ahí la importancia de luchar contra la fiebre reumática, porque te puede dar inflamación de la válvula, estrechez, cicatrización, y vamos a terminar en una válvula estenosada. ¿De acuerdo? La fisiopatología es muy sencilla si es que estamos atentos. ¿Ya? ¿Están atentos ustedes o están a nivel subcortical? Todavía están atentos. Cuando hay una estenosis de la válvula, un estrechamiento de la válvula, va a haber un proceso de cicatrización o esclerosis que va a obstruir el pasaje del flujo de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Si no hay pasaje de la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿qué pasa con esa aurícula? Se va a dilatar. Hay una primera consecuencia que es fundamental: la dilatación de la aurícula izquierda. Y la dilatación de la aurícula izquierda es una base para explicar por qué. Número uno, en la estenosis mitral hay arritmias cardíacas. Esta es una de las valvulopatías que, cuando hay dilatación de la aurícula izquierda, se van a producir focos ectópicos y va a haber fibrilación auricular. Cuando se dilata la aurícula izquierda, toda la parte de pulmonar se va a congestionar y puede haber edema pulmonar episódico, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. La fiebre reumática es la causa más frecuente de estenosis mitral, pudiendo también haber una estenosis mitral congénita, puede haber por deformidad de la válvula, por un mixoma atrial, que es un tumor benigno, por vegetaciones y trombos, por calcificación asociada a la comunicación interauricular. La estenosis mitral se llamaba como síndrome de Gutenberg, y también puede haber por componente inflamatorio asociada a la estenosis mitral a la lupus, a la artritis reumatoide. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? La fiebre reumática. Se puede catalogar leve, moderada, severa cuando hay una medida del área valvular. Obviamente no vamos a pretender, jóvenes, que con la auscultación, esto se va a hacer a través de, primero, el cardiólogo experto hará una ecocardiografía y determinará. Pero si yo tengo, ¿no es cierto?, un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado, estaré hablando de una estenosis severa, ¿no es cierto? Si esta área valvular es entre 1 a 1.5, moderada, y si es más de 1.5 centímetros cuadrados, ¿no es cierto?, el área valvular, hablaremos de una insuficiencia mitral leve, moderada o severa. Esto es importante, doble resaltador en esta parte.
Ya. Acá sí, jóvenes, por favor, todos despierten, ¿ya? Olvídense de los problemas, de los pasos y todo eso. Va a haber sustitutorio aquí. Cuando hay una estrechez de la válvula mitral, el gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se aumenta. Imagínense que esta es la aurícula izquierda. ¿Qué pasa con esa aurícula izquierda? Si la válvula está estenótica, no pasa la sangre. La válvula comienza a llenarse, a aumentar su presión y se dilata, ¿no es cierto? Aumento de la presión de la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa con el llenado ventricular izquierdo? ¿Aumento o disminuye? ¿Qué dice ahí? ¿Aumento o disminuye? Disminuye. No pasa el huequito está cerrado, ¿no es cierto? Ahora, yo no puedo hablar pues como profesor de semiología, el huequito está cerrado. La válvula, el área valvular está estrecha, está estenosada. Pero hay que emplear ciertas técnicas didácticas. Llenado ventricular izquierdo. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Como hay una presión de la aurícula izquierda, va a haber congestión pulmonar. Toda la precarga incrementa. Y si hay congestión pulmonar, va a haber hipertensión pulmonar pasiva y activa. Cuando usted ausculta, ¿qué vamos a auscultar en el paciente? Cuando hay hipertensión pulmonar, ¿cómo estarán las yugulares? Dilatadas, agitación yugular, y vamos a encontrar crépitos también. Cuando hay ya hipertrofia del ventrículo derecho de manera compensatoria, podemos encontrar insuficiencia cardíaca derecha. Este cuadro es muy importante. Pero de otro lado, cuando hay un incremento de la presión de la aurícula izquierda, va a haber dilatación de la aurícula, y hay dos consecuencias. Uno, ya les adelanté, la fibrilación auricular. Si usted encuentra una cardiopatía con fibrilación auricular, piense la primera posibilidad por frecuencia en estenosis. ¿Qué pasa en esa aurícula que está dilatada con mayor presión? ¿Qué va a pasar? Ya no hay un movimiento armónico, ya hay una arritmia, ya hay un caos. ¿Qué pasa con esa sangre en turbulencia? ¿Qué pasa? Puede hacer remanso, turbulencia y embolia cerebral. Entonces, cuando hablemos de una cardiopatía estenosante de la válvula mitral, podemos inferir sobrecarga del territorio pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, pero además arritmia por dilatación de la aurícula izquierda. ¿Qué tipo de arritmia? Fibrilación auricular con alto riesgo en esa aurícula izquierda dilatada, con un ritmo que no es sinusal, alta posibilidad de ¿qué? Yo hablaré de una cardiopatía valvular, disneizante, embolizante y arritmógena, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo? Hay disminución del llenado porque no pasa la sangre, ¿no es cierto?, adecuadamente, y va a haber disminución del gasto cardíaco. Siendo la fisiopatología o la causa más común la endocarditis reumática, las valvas y las cuerdas tendinias se van a inflamar, se van a cicatrizar, se van a contraer, se van a producir adherencias y función de las comisuras, las válvulas se van a acordar, las hojas valvulares se van a retraer y el orificio se estenosa. Se puede depositar calcio en las válvulas y el anillo mitral. Hay una fisiopatología, desde la inflamación hasta la cicatrización y luego la calcificación. Esto es fácil de entender, ¿no es cierto? Esto es importante. La disminución del área mitral. Si el área valvular mitral es de 2 centímetros, los síntomas serán leves. Menos de 1 centímetro cuadrado hay severa sintomatología. Cuanto mayor es la estenosis, mayor será la sintomatología. ¿Cómo calculamos? El área es a través de la ecocardiografía. Esto no lo puede hacer un médico general, un internista, esto lo tiene que hacer un cardiólogo, ¿cierto? Un médico que haga ecocardiografía. ¿Qué va a pasar cuando hay estenosis del área mitral? ¿Hay hipertensión de la aurícula izquierda? ¿Sí o no? Claro. El gradiente diastólico de presión se incrementa, la aurícula se dilata. Hay tanta la presión que ¿qué comienza a hacer? Se dilata, ¿no es cierto? Al dilatarse, ¿qué va a producir con los haces de conducciones normales?
se van a alterar y se van a formar nodos ectópicos. Una aurícula izquierda, una aurícula derecha dilatada va a alterar el sistema de conducción, el cableado natural, y vamos a tener arritmia. ¿Qué arritmia? Fibrilación auricular. Hay gradiente diastólico, hay dilatación auricular izquierda, hay hipertensión pulmonar. ¿Qué vaso llega a la aurícula izquierda? ¿Verdad? Las venas pulmonares. ¿Y eso a dónde comunica? El pulmón. Entonces, si la aurícula izquierda está llena de sangre que no puede pasar al ventrículo izquierdo, todo el trayecto pulmonar se encuentra congestionado. Va a haber hipertensión pulmonar, congestión con insuficiencia cardíaca derecha, auscultatoriamente. Chicos, ustedes son muy buenos alumnos. Cuando yo tengo congestión pulmonar, ¿cómo se traduce semiológicamente? ¿Ah? ¿Ausculto y qué siento? Cuando hay congestión pulmonar, ¿qué se escucha? ¿Qué se ausculta? Crépitos. Cuando hay congestión pulmonar, se auscultan crépitos. ¿Y qué se observa en la yugular? ¿Ah? Ingurgitación, ¿cierto? Cuando hay una hipertensión en los capilares pulmonares, puede producirse hemoptisis. Esta es una cardiopatía valvular que produce arritmia, sí. Que produce insuficiencia cardíaca, sí. Pero además que puede producir hemoptisis por hipertensión en los capilares pulmonares. Y además tromboembolia. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiéndolo? Jóvenes, hagan un esfuerzo por ver esta gráfica. Esto es la estenosis mitral. ¿Qué pasó con la aurícula? Se ha agrandado. Y como hay remanso, ¿qué se produce? Un coágulo. Y esto puede migrar y producir embolismo. Un paciente que tiene valvulopatía mitral debe ser anticoagulado. ¿Por qué? Por el riesgo de la fibrilación auricular puede producir émbolos y estos émbolos producen un accidente cerebrovascular. ¿No es cierto? Todo el tracto venoso tiene hipertensión, hay congestión. ¿Cómo se traduce la congestión pulmonar? Auscultatoriamente con crépitos. ¿Qué dice el paciente? Me canso cuando camino. Tiene disnea. Entonces es un paciente que tiene disnea y puede tener una disnea progresiva hasta llegar a la ortopnea. Puede tener también hemoptisis. ¿Por qué? Por hipertensión de los capilares pulmonares, ¿cierto? Cuando hay ya una descompensación, estenosis, dilatación de la aurícula, arritmias, posibilidad de embolismo, congestión del trayecto pulmonar, congestión pulmonar, y obviamente ya podemos encontrar también que comienza a haber sobrecarga del corazón derecho. Y cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿han hecho clase de insuficiencia cardíaca? Todavía. Bueno, vamos adelantando algo. Cuando hay insuficiencia cardíaca, va a haber congestión del tracto venoso, hepatomegalia, edemas y puede haber ascitis. Entonces, pero entendamos, cuando hay una estenosis mitral, va a haber una dilatación de la aurícula izquierda, va a haber riesgo de arritmia, riesgo de embolismo, sobrecarga del tracto venoso, ingurgitación yugular, congestión pulmonar, y si esto sigue avanzando, insuficiencia cardíaca derecha. Pregunta de examen: ¿el gasto cardíaco cómo está? ¿Aumentado o disminuido? ¿Por qué? Porque no pasa sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no es cierto? Porque no pasa sangre. ¿Qué hace el corazón para compensar? Taquicardia. Pregunta: ¿habrá hipertrofia ventricular izquierda en las etapas iniciales de una arritmia, de una estenosis mitral? No. ¿Qué es lo que está dilatado? La aurícula izquierda. Síntomas: disnea. ¿Por qué la disnea? Por la congestión pulmonar. 2. Palpitaciones. ¿Por qué? Porque la aurícula dilatada forma focos ectópicos arritmógenos, porque hay una arritmia, ¿de acuerdo? ¿Por qué el paciente va a tener hemoptisis? Porque hay hipertensión de los capilares pulmonares. Es una paciente que tiene un historial frecuente de fiebre reumática o una colagenopatia o alguna enfermedad,
pero que presenta disnea, palpitaciones, hemoptisis y tiene alto riesgo de presentar trastornos tromboembólicos. ¿Por qué? Por la dilatación de la aurícula izquierda y por la arritmia. ¿Por qué arritmia? La fibrilación auricular. Generalmente da más en mujeres y en nuestro medio siempre se diagnostica, casi siempre, ¿no?, en la edad media. Es una paciente que tiene disnea progresiva hasta llegar a la ortopnea o puede presentar disnea paroxística nocturna, ¿cierto? Además puede hacer edema pulmonar agudo, frecuentemente presenta palpitaciones que se traducen como fibrilación auricular, hemoptisis. Si hablásemos de una valvulopatía disneizante, hemoptizante, taquicardizante y embolizante, nos estaríamos refiriendo a la estenosis. Hasta acá está más o menos claro, ¿cierto? La disnea en un 80% es por congestión pulmonar, puede haber disnea paroxística nocturna con esputo hemoptoico, ortopnea, hemoptisis, embolia pulmonar ulterior a la fibrilación auricular, palpitaciones, arritmia, fatiga, frialdad de miembros. ¿El paciente por qué tendrá frialdad de miembros, cierta fatiga? Porque el gasto cardíaco está disminuido. ¿Por qué está disminuido el gasto cardíaco? Porque no llega suficiente cantidad de sangre durante la sístole o la diástole. Durante la diástole, ¿a dónde? Al ventrículo. ¿El soplo será sistólico o diastólico? ¿Sí? Si la sangre demora en la fase diastólica de pasar de la aurícula al ventrículo, el soplo será diastólico. Insuficiencia mitral es soplo sistólico. Estenosis mitral es soplo diastólico. Malestar, distensión abdominal en la insuficiencia cardíaca. Es importante, ahí se describe una fascia mitral de Cornizat, en la cual es un paciente pálido con rubidez y cianosis en los labios. El pulso arterial es un pulso parvo, o sea, pequeño. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está bajo. El gasto cardíaco está bajo, punto. El pulso venoso puede ser normal o presentar en estadios más avanzados la onda A que indica hipertensión, ¿cierto? Pulmonar. Pueden haber crépitos o estertores pulmonares húmedos, existe edema pulmonar, ingurgitación yugular, hepatomegalia dolorosa, si existe además insuficiencia cardíaca de edema. En un estadio avanzado la estenosis mitral va a complicar todo el corazón derecho hasta llegar a la insuficiencia cardíaca de edema. A la palpación el choque del punto es normal, pero puede haber un frébito diastólico en el ápex. ¿Dónde queda el foco mitral? Mitral en el quinto espacio intercostal lineamente. Ahí queda el mitral. ¿Y a dónde se irradia? Hacia la axila. Ya el doctor Pino les ha dicho, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Y acá, jóvenes, voy a ser muy claro y muy puntual. Cuando uno lee toda la secuencia, uno termina, ya no sabe dónde está el primer ruido, el segundo, el tercero, el cuarto. Es complejo, ¿no? Uno no va a ser cardiólogo en la noche a la mañana. En la auscultación, el soplo, el ruido cardíaco primero es intenso, puede ser normal o disminuido en etapas posteriores. El segundo ruido cardíaco, la estenosis mitral es leve, normal, y cuando hay hipertensión pulmonar puede aumentar. Pero al final, jóvenes, lo que es fundamental entender en la estenosis mitral es lo que está acá. Vamos a encontrar un chasquido de apertura después del segundo ruido cardíaco. Y va a haber un soplo de rodamiento diastólico. Entonces, cuando usted encuentra que un paciente tiene soplo de rodamiento diastólico, ¿qué cosa es lo primerito que va a pensar? Estenosis. Y así vamos a tener que aprender. Puede haber reforzamiento presistólico por la contracción auricular, ¿cierto? A ver, vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Ustedes, eso sí, grábenlo en su mente, en su corazón, en su tablet, en todo, en la retina. ¿Ya? El nervio óptico tiene que quedar. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Este es el chasquido de apertura. Y hay un soplo de rodamiento diastólico, que se irradia más hacia la axila. ¿Está claro esto?
A ver, ¿qué dice la tecnología? Cierren sus ojos, dejen su celular. Diferencian esto. Este es un ruido de rodamiento diastólico. ¿Ya? Voy a repetirlo. Al final de la clase, chicos, premio a su paciencia, les voy a dejar un tutorial de ruidos cardíacos para que toda la noche estén ustedes ahí conmigo. Tienen que salir ampollas en la oreja para que puedan. El ruido cardíaco es así. ¿Cierto? ¿Y el ruido cómo será? Ahora, esto no se trata de autosugestionarse, tienen que practicarlo. Ahora, lo que les digo es una exageración hasta que les salgan ampollas, no. Usted tiene que pasarse por lo menos usando ese estetoscopio. ¿Cuántos han usado su estetoscopio por primera vez en cardio? ¿Qué? ¿Por primera vez? No, chicos, el estetoscopio no está de adorno, es el instrumento más importante. Entonces, soplo de rodamiento. Ahora, cuando decimos el paciente o la paciente tiene una auscultación en la cual hay un chasquido de apertura con soplo de rodamiento diastólico, ¿de qué estamos hablando? Y si está en el foco mitral y se irradia hacia la axila, estoy sospechando altamente de una patología mitral. Y si tiene antecedente de disnea, hemoptisis, arritmia, oiga, ya les estoy dando más de hemoptisis, ¿cierto? Sigamos. Entonces, esto por favor, grábenlo bien. Entre el primer y el segundo ruido está, ¿qué cosa? La sístole, ¿cierto? Y aquí, para estenosis mitral, hay un chasquido de apertura y un soplo de rodamiento diastólico. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben grabar de manera fundamental. Jóvenes, les presento aurícula izquierda dilatada. ¿Y cómo se traduce la aurícula izquierda dilatada en el electrocardiograma? Ustedes que son electrocardiógrafos. Onda P mellada. La onda P tipo camello. Acá hay un grupo que son expertos al modo. La onda P mellada, ¿por qué? ¿Cierto? La traducción electrocardiográfica. El ventrículo izquierdo en la etapa inicial no va a estar crecido. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de sangre para llenar adecuadamente el ventrículo y tener una buena fracción de eyección. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos un crecimiento de la aurícula. ¿Y qué ven acá? Es un trazado electrocardiográfico con una arritmia arrítmica. Ven, el espacio RR no es regular, ¿no es cierto? Y aquí se observa, y apunten o revísenlo, tarea para todos. Aquí vemos un electrocardiograma donde no hay onda P, sino hay ondas de fibrilación. ¿Qué puedo encontrar en la estenosis mitral? Una P mellada, ¿no es cierto? Pero si ya hay fibrilación auricular, ya voy a encontrar las ondas de fibrilación. Muy bien, sigamos. En la estenosis mitral voy a encontrar un agrandamiento de la aurícula izquierda, redistribución del flujo cefálico. Puedo encontrar la calcificación de la válvula mitral, puedo encontrar un ensanchamiento de la arteria pulmonar, ensanchamiento del ventrículo derecho, porque va al final terminar haciendo una insuficiencia cardíaca derecha. Puede haber doble densidad por agrandamiento de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en la etapa inicial está normal. Ven acá la aurícula izquierda y ven acá una radiografía contrastada donde la aurícula izquierda está tan crecida que desplaza un tanto al esófago.
En el electrocardiograma ven esta onda P mitral mellada, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en el ecocardiograma? La estenosis mitral se puede observar, pero indirectamente vamos a encontrar ¿qué cosa? El gran ensanchamiento de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? A ver, ¿funciona o no funciona esto? La ecocardiografía es un instrumento muy importante. Esta no tiene para eco, ¿no? O sí tiene, ¿verdad? No se puede reproducir milímetros. Bueno, de todas maneras se los voy a dejar chicos en casa, pueden ver. Pero ¿qué es lo que se ve? Indirectamente la aurícula izquierda enorme y una válvula estrechada. Es fundamental. Si mi estetoscopio encuentra un chasquido de apertura con soplo de rodamiento diastólico, le hago su ecocardiografía para encontrar ¿qué cosa? Estrechez o estenosis valvular mitral y un crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Habrá estenosis mitral sin crecimiento de aurícula izquierda? No. Contundente, ¿no? Así es. Pasamos a la insuficiencia mitral. Aquí sí tengo que correr un poquito, jóvenes, hemos empezado media hora tarde. En la insuficiencia mitral, la válvula ya no está estrecha, la válvula está insuficiente. Quiere decir que no es capaz de permanecer herméticamente cerrada durante la sístole ventricular. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre debiera salir todo ¿por dónde? Por la arteria aorta. Pero cuando la válvula está insuficiente, el 80% se va por la aorta y el 20% o 30%, dependiendo de la insuficiencia, se va ¿a dónde? Se regresa a la aurícula izquierda. ¿Está claro esto? La válvula mitral no es capaz de permanecer herméticamente cerrada durante la sístole ventricular y permite un reflujo anormal de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Durante qué fase? La sístole. ¿El soplo será diastólico o sistólico? ¿Quién se apunta a sistólico? Todos. ¿A diastólico? No. Entonces, característica, soplo sistólico. Pueden haber alteración de las valvas por la fiebre reumática, la endocarditis infecciosa, las colagenosis, las enfermedades degenerativas, las causas congénitas, o también por alteración en el anillo mitral, cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo, calcificaciones, o alteraciones de las cuerdas tendinias, ruptura traumática, endocarditis. El doctor Pino tiene una amplia experiencia, ¿no? Dice que alguien que se cayó parado de un segundo piso y se rompió una válvula y comenzó a tener soplo y comenzó a tener insuficiencia cardíaca, causa rara. La cardiopatía isquémica también, ¿no es cierto? Ven acá, ¿cierto? Como esta válvula al ser insuficiente, ven tienen que tener un poquito de imaginación, pero acá se ve, ¿no es cierto? Se está contrayendo ese ventrículo y la sangre está regurgitando. ¿El soplo es sistólico o diastólico? Sistólico, ¿no es cierto? Ahí no hay piano, ¿ya? El ventrículo izquierdo compensa aumentando la precarga. Cuando hay una insuficiencia de la válvula mitral, va a haber regurgitación del ventrículo hacia la aurícula. Aumenta los volúmenes telediastólicos, hay hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo y también dilatación de la aurícula izquierda. Desde el punto de vista de la etiología, la causa más frecuente es la válvula reumática y la valvulopatía reumática, y también puede haber el prolapso de la válvula mitral, presentarse como una insuficiencia mitral, los trastornos isquémicos, la endocarditis infecciosa, calcificaciones del anillo, enfermedades como el lupus, el síndrome de Marfan o el Ehlers-Danlos, también pueden asociarse a insuficiencia mitral. El acortamiento, la rigidez, la retracción de las válvulas, cuerdas tendíneas o atrofia del tejido valvular o la degeneración mixomatosa puede hacer que estas válvulas no cierren bien, sean insuficientes, que permiten la regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿En qué fase? Por lo tanto, el soplo será sistólico. Como hay una válvula insuficiente, la sangre regresa
Al regresar la sangre también va a haber dilatación. Ojo, el soplo será sistólico o diastólico, pero va a haber crecimiento de aurícula izquierda también, porque hay mayor, la sangre regresa, hay mayor presión, mayor dilatación, puede haber también congestión, ¿no es cierto? Y indirectamente hacer también una sobrecarga del corazón derecho y entrar en insuficiencia, ¿de acuerdo? El paciente puede estar asintomático. ¿Qué es más aparatoso, la clínica de una estenosis mitral o de una insuficiencia mitral? Es más variada la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque te da disnea, hemoptisis, palpitaciones y puede embolizar. Esta también puede darte insuficiencia cardíaca, disnea, también puede darte arritmia, ¿no es cierto? Pero dentro de la casuística, al inicio pueden estar asintomáticos y posteriormente producir disnea, insuficiencia cardíaca izquierda. Solamente en casos agudos donde hay la ruptura de la cuerda tendinia nos puede dar una clínica de insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón. Si la insuficiencia mitral es aguda, puede dar insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón. Paciente con insuficiencia cardíaca tiene ingurgitación yugular, tiene congestión, puede tener ritmo de galope, eso lo van a ver en la clase. Pero cuando la insuficiencia mitral es crónica, puede haber disnea progresiva y en ciertas ocasiones pudiera haber hemoptisis, porque también hay incremento de la presión de la aurícula izquierda, también hay incremento de la presión pulmonar. La disnea es el principal síntoma. Cuando la insuficiencia es aguda con perforación de valvas, puede ir hasta el edema agudo pulmonar, ¿no es cierto? Los pacientes con valvulopatías crónicas, ¿no? Pueden no presentar síntomas al inicio. El pulso será fuerte, potente o un pulso débil también. En la estenosis mitral hemos encontrado un pulso débil, acá también es un pulso débil, ¿cierto? Esto, por favor, doble resaltador. En la insuficiencia mitral el pulso puede ser célebre y pálido, o sea, pulso chiquito y pulso acelerado. ¿Por qué? ¿Cómo hace el organismo, el ventrículo izquierdo, para compensar? Ya no bota la suficiente cantidad, un 80% se va a la aorta y el 20% se regurgita. ¿Qué hace? Aumenta su fuerza de contracción y aumenta también su frecuencia, ¿cierto? El pulso es celer y parvus, pequeña amplitud y mayor frecuencia. Jóvenes, esto es fundamental. El soplo ya no es con chasquido de apertura, con rodamiento diastólico, ¿no es cierto? Este es un soplo que es apical pansistólico, es decir, holosistólico de regurgitación. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, cierren sus ojos un ratito. Este es el mismo soplo, ¿no es cierto? Ya. ¿Este soplo de qué es? Miren, no piensen, sientan nomás, esto es artístico casi. Este soplo. ¿No es cierto? Ahora, obviamente, jóvenes, primer y segundo ruido. ¿Qué soplo es? ¿Sistólico o diastólico? Es un soplo holosistólico. Este es un soplo de insuficiencia mitral. Sí, bueno, voy a tratar de inspirarme ya.
¿Ese es un soplo sistólico o diastólico? Diastólico, rodamiento. ¿Se dan cuenta lo que tengo que hacer para ustedes? ¿No es cierto? Pero así se practica. A mis alumnos todos los días, ¿no? Chicos, les voy a dar un tutorial donde tienen ustedes que practicar. Pero se dan cuenta cuando se presta atención, ¿dónde voy a poner el estetoscopio? Apartamento, en el foco mitral. Lo voy a poner de costadito, ¿y a dónde se va a irradiar el soplo? Así, o sea, pierde. Pero tienen que hacerlo con metódica, con sistemática, ¿de acuerdo? Entonces, eso también está disponible para ustedes. El delegado, por favor, copie toda la carpeta, porque ahí están todos los objetivos, ¿ya? El paciente va a tener, ¿cierto?, en su radiografía crecimiento ventricular izquierdo y luego derecho, ¿cierto? Hay crecimiento del ventrículo. Ojo, en la estenosis mitral no hay hipertrofia ventricular. En la insuficiencia mitral sí va a haber crecimiento compensatorio del ventrículo, ¿cierto?, izquierdo, ¿ya? Aquí ven este corazoncito que está con su crecimiento, ¿no?, del ventrículo. Las derivaciones 4, 5 y 6 va a haber un QRS bien alto. Esto lo van a ver posteriormente. Hay que medir el índice de Sokolov. Y también en la ecocardiografía vamos a ver que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. ¿Qué cosa vamos a encontrar acá? Un reflujo o regurgitación, ¿cierto? ¿En qué área, en qué tiempo? ¿Es sístole o diástole? ¿Quién dijo diástole? No, en sístole. El ventrículo se contrae, toda la sangre debería irse a la aorta, pero como la válvula está insuficiente, un 20% se va a la aurícula, y eso hace el soplo sistólico u holosistólico, ¿no es cierto? Ven acá, lamentablemente no tenemos en multimedia, ¿ya? Finalmente, jóvenes, la estenosis y la insuficiencia mitral se presenta un promedio de edad media de la vida, ¿no es cierto? Más se da en el caso de mujeres, y las etiologías más importantes en la estenosis mitral es la fiebre reumática. Bien, hasta ahí, jóvenes, simplemente cierren sus ojos un ratito.